Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este espacio de Cristo con amor para el mundo, en este espacio de Cristo con amor para usted. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios lo acompañe, que Dios le guarde en este lunes 4 de noviembre, ya iniciando pues esta semana después de pues los festejos de Día de Muertos y de Halloween y todo eso, que la verdad no deberían ser festejos, no deberían ser celebraciones ni tradiciones que ya tuviéramos por todo lo que significan y por todo lo que traen de maldición atrás de nuestra vida, y porque pues a Dios no le agradan. También hacer todo este culto de muertos a Dios nunca le ha agradado. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Bueno, pues vamos con este tema. ¿Quién es este? ¿Verdad? En Marcos 4:41 el versículo dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Fíjense que importante en el contexto en el que está siendo este devocional, de que Jesús, ¿verdad? Calma una tempestad, ¿verdad? Eh, Vamos a leer todo este parte del capítulo del 35 al 41 para tener bien la idea de él, por qué esta pregunta y por qué está pasando. Dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad y viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estando en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El Señor haciendo un milagro con su palabra, con su voz, de calmar una tempestad, de calmar el viento, de calmar el mar. Ellos estaban muy asustados. El Señor dice que estaba en otro de los evangelios, dice que él estaba durmiendo y que le decían: Señor, porque y aquí también dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, ¿verdad? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, vamos a perecer, vamos a morir, vamos a ahogarnos, y tú no, no estás preocupado, tú no estás angustiado. ¿Qué podemos hacer, verdad, para salvarnos? Y es importante aquí, fíjense en lo que dice en Mateo 8, del 23 al 27, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos milagros ya no había hecho Jesús para entonces? Había sanado enfermos, había multiplicado los panes, y los peces también. Eh, Había hecho grandes milagros de sanación, había eh, hecho grandes cosas, y aún ellos no entendían que Él era Dios y que Él lo podía todo, y que al poderlo todo ellos podían conocer y saber que era el Mesías y que era el Señor, y que el Señor todo lo sabe, y que el Señor con tan solo con la palabra puede hacer el milagro de sanar, de resucitar muertos, eh, de cambiar situaciones para el bien de cada uno de nosotros, e inclusive calmar tempestades, calmar el viento, cambiar el mar, para que llegara paz, para que llegara bonanza. Eso es lo que está aquí dicho.
Y aunque ellos sabían que Él era el Señor, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que hacía milagros, pues aquí todavía ellos se preguntaban quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Son sus discípulos los que están más cerca a Él, son estos 12 discípulos los que están más cerca a Él siempre, que, que están haciendo esta pregunta, que no tienen la suficiente fe para saber que el Señor tiene el control de las tempestades, que tiene el control en las crisis, que tiene el control en la enfermedad. O sea, es verdaderamente triste, ¿verdad? Ver cómo no tienen fe, cómo de repente más bien nos dejamos llevar por los afanes, por las crisis de la vida, por los problemas y no nos permitimos, ¿verdad? Dar una, dar una con nuestra fe, poder creer que Dios puede calmar, que Dios puede cambiar y que Dios puede hacer las cosas de manera diferente y que Dios verdaderamente tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, no sé, dice que venía dormido, así lo dice en la palabra de Dios, pero yo imagino al Señor orando, yo imagino al Señor con los ojos cerrados orando, ¿verdad? Diciéndole al Padre, ¿verdad? Que pusiera fe en sus discípulos, que pusiera un corazón humilde, que pusiera un corazón con, ¿no? Y en ese momento, pues aparentemente lo despiertan, ¿verdad, Señor? O sea, ¿qué, qué pasa? Sálvanos, ¿no? Perecemos, nos vamos a ahogar. Y a veces en las crisis o en los problemas, a veces no vemos más allá. Pedimos a Dios con desesperación, pedimos a Dios con miedo, pedimos con Dios sin fe. Y eso es lo que aquí Dios nos está diciendo, aquí lo que Jesús nos dice, ¿verdad? O sea, tranquilo, yo con solamente la palabra puedo calmar esto, con solamente ordenarlo yo puedo hacer que esto cambie, pero necesitaba él ponerlos a prueba para saber a dónde estaba su fe, para saber dónde estaba lo que ellos debían experimentar y ellos debían crecer en fe para tener la seguridad de que el Mesías los iba a salvar, ¿verdad? Hay un himno, ¿no? Con este tema de Señor, ¿verdad? Calma las aguas, ¿no? Eh, y este himno habla de esto, de esta desesperanza en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de la enfermedad, en medio de problemas económicos, de matrimonio, que, que entonces empiezan a ser fuertes en nuestra vida y, y de alguna manera pues nos empezamos a enfrentar a ellos y a veces si no tenemos la fe suficiente, si no sabemos a quién nos debemos, quién nos ha dado la salvación, pues podemos tener ese miedo, podemos tener esa desesperanza y entonces eso nos puede ganar el afán más que la fe, la confianza y la esperanza, nos empieza a ganar el afán. Y yo creo que esto es un tema muy importante porque sabemos quién es Dios. Si nosotros sabemos quién es, al que le hemos entregado nuestra vida, de quien hemos recibido la salvación y quien ha hecho un cambio y nos ha hecho una nueva criatura y nos ha manifestado su propósito, nos ha dado sus bendiciones y hemos visto sus milagros, nosotros sabemos con seguridad quién es nuestro Señor Jesús. Guarden todo y saquen una hoja y un lápiz. Cuando estudiaba esas temidas palabras anunciaban que había llegado la hora de la prueba. En Marcos 4 leemos que Jesús empezó su día enseñando en la costa y terminó con un tiempo de prueba en el mar. La barca que había servido de plataforma para enseñar transportaba a Jesús y algunos de sus seguidores hacia la otra ribera. Durante el viaje y mientras un Jesús exhausto dormía en la popa, dormía en la popa, los discípulos se vieron en medio de una gran tempestad. Empapados despertaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Entonces sucedió algo extraordinario. El mismo que más temprano había exhortado a las multitudes a oír, ordenó con poder al viento: calla, enmudece. El viento obedeció y el asombro de los aterrados discípulos se evidenció cuando dijeron: ¿quién es este? Era una buena pregunta, pero les llevó un tiempo llegar a la conclusión sincera y correcta de que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy las preguntas sinceras y la experiencia llevan a las personas a la misma conclusión. Jesús es más que un maestro a quien escuchar, es el Dios a quien adorar. Padre, gracias por tu palabra que nos ayuda a ver que Jesús es tu Hijo. Ayúdame a confiar en que tienes el control.
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que te vayas, ahí te seguiré, Señor. La verdad es que tú has sido bueno, Señor, has sido muy bueno, Dios, en este tiempo con nosotros, aún en este tiempo que hemos estado pasando por un tiempo difícil donde, pues, mi hija Tamara está con problemas de salud con el dengue, pero Dios ha tenido el control, Dios la guarda, Dios la refuerza, Dios me da la sabiduría para poder atenderla, para estar aquí atendiéndola y para darle pues esa confianza de que todo va a estar bien y pues bueno, brindándole mi cariño, mi amor y que ella vea en ello que Dios está haciendo algo, ¿verdad? Entonces, pues verdaderamente yo le doy gracias a Dios por todo este tiempo de prueba. Durante todo este año he tenido pruebas, a veces ha parecido que las tormentas no cesan, pero cuando cesan, Dios cumple su propósito. Dios nos ama y Dios nos fortalece en medio de la prueba y nos hace más humildes y reconocer que a Él siempre lo necesitamos y que siempre podemos ir a Él con la confianza de que con su palabra Él calmará la tempestad. Que Dios le bendiga. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz.